Cuando hablamos de peces marinos, discos, ángeles y mucho más, hablamos del pionero entre los hobbyistas de México en lograr reproducir peces marinos, médico de profesión y apasionado de su fish room. Hablamos de Efraín Villegas. Quédate con nosotros, conoce su historia y sus consejos. ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos vamos a nuestro México lindo y querido con un invitado especial. Será el primero de muchos capítulos que tendremos junto a este crack de la acuariofilia. Conoce su historia, sus tips, sus consejos de todos estos años de experiencia. Con ustedes, Efraín Villegas. Adelante. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente de Ecuador. Gracias por la invitación que me hicieron para platicar un poco con ustedes, platicarles un poquito quién es Efraín Villegas, cuál es mi filosofía, cuál es la idea de mi vida. Y bueno, antes que nada yo soy Efraín Villegas, yo tengo 57 años y soy médico pediatra de profesión. Soy médico de profesión, la verdad es que eso es de lo que yo vivo. Y como hobby, soy hobbyista como todos ustedes y tengo unos pececillos, ¿no? Unos cuantos, ya iremos viendo qué onda. ¿Quién es Efraín Villegas? Bueno, desde el punto de vista de la acuariofilia, yo empecé con los peces muy joven, hace alrededor de 50 años. Y desde entonces ha sido una pasión como siempre. Primero empezamos con agua dulce, que pues, tenía yo 7 años, pues, y además hace 50 años, no crean que era nada fácil tener marinos. De hecho, no se podía, casi no se podía. Y bueno, ya fui creciendo y todo, y más o menos hace unos 35, yo creo. Sí, 35, más o menos 35 años. Habré empezado con los marinos. ¿Cómo empecé con los marinos? Pues como empezamos muchos con los marinos. Un día fui a un acuario local, a una tienda local de peces, aquí en México. Yo vivo en la Ciudad de México, bueno, sus alrededores. Entonces, desde chiquito que andaba yo por aquí, iba a un acuario que estaba ahí cerca de la casa. Y ellos tenían un acuario marino, o sea, una pecera con peces marinos. Me acuerdo que en esa época había 2 cirujanos amarillos y 2 damiselas azules, en más o menos unos 200 litros de agua, 250 litros de agua, y me enamoré, yo dije, yo quiero tener esos colores. Ya yo desde pequeño había criado ya peces, a mí me gusta mucho criar peces, entonces ya desde pequeño había criado algunas especies, obviamente puros de agua dulce, porque pues era lo que yo criaba, y pues empecé criando desde guppies, mollies, platis, ya saben, todos los vivíparos que son bastante fáciles. Y decidí que ya era el momento de empezar con un acuario marino. Entonces compré mi ángel francés, compré sal para preparar el agua del acuario, que en esa época era muy chafa la sal, era una hecha en México, yo creo que era sal de grano, no sé. La eché en el acuario, nunca se aclaró el agua, mi pez se murió después de un día y medio de estar cambiándole agua y ir a comprar agua y sufrir con el agua y total, no la hicimos. De haber tenido yo unos 16 años, más o menos, cuando ya andaba yo en eso. Entonces, sí, pues como hace 31 años, exacto. Sí, tenía como 16 años y pues estaba yo empezando en eso todavía. Ese fue mi primer pez marino, fue una de mis primeras experiencias con los marinos. De ahí la verdad es que pues le fui agarrando. En esa época no había internet, creo que ni había celulares, creo que no había celulares todavía en esa época. Entonces era una forma diferente de aprender las cosas. Estamos hablando de 1985 aproximadamente. Y bueno, ahí fui conociendo muchísimas especies de peces marinos. Empecé a ver cómo eran, cómo se comportaban, cuáles eran fáciles de tener, cuáles eran difíciles de tener, cuánto costaban de importarlos, comprarlos en otros países. Y pues en esa época había muy poco, bueno, no había criado en cautiverio. Algunas empresas como ORA, Ocean Reef and Aquariums, empezaban en Estados Unidos a ya sacar algunos peces criados en cautiverio. Había algunos experimentos con otras
presas que trataron de sacar peces criados en cautiverio, pero no había mucho éxito todavía en esa época para peces criados en cautiverio. Cuando pasó un poquito más de tiempo, ya aprendí un poquito más y todo, y alguna vez decidí que pues ya me había aburrido de criar agua dulce, como les dije, me gustaba criar, pues ya tenía todos los peces marinos que quisiera, porque el que quisiera lo pedía, lo importaba y lo vendía, y entonces lo tenía un tiempo, entonces ya tenía todos los peces marinos. Había que buscar en revistas, había que buscar en libros, había que buscar en, pues nada más, la gente que sabía te platicaba, entonces era bastante difícil tener acceso a la información, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba leer, yo soy médico, les digo, y me gusta leer, me gusta ser un poco científico, y entonces empecé yo a leer y a buscar cómo tener más los peces marinos, ¿no? Y ahí fui teniendo, y la vida me llevó a conocer a una persona que vendía los peces, que era quien me vendía los peces, y que trabajaba ahí en el acuario que yo conocí primero, pero después él se independiza, y cuando se independiza, pues es alguien que no tiene un capital suficiente, él quiere importar peces marinos, había una gente nada más que lo hacía en México, y él decide ser el segundo que lo hiciera en México, pero pues no tenía capital suficiente. Entonces me habla junto con otras personas, nos hacemos socios y empezamos a importar peces marinos a México. Entonces pues ya dije, pues ahora lo que sigue va a ser criar peces marinos. Voy a ser de los primeros aquí en México, de los primeros a nivel jovistas, acuérdense. Eso es muy importante porque la gente dice, no, es que en la universidad de no sé quién cría. Sí, claro, en las universidades es parte de, si yo estudio biología marina, una parte es acuacultura y una parte pues será posiblemente a alguien le guste criar peces ornamentales, de ornato, pues de acuario, y él los críe, y en la universidad tienen un chorro de tecnología, tienen un chorro de backup, y tienen mucho dinero para apoyar. Pero así como jovista, que pues yo quiero hacerlo por mi propia cuenta, con mi dinero y con mis recursos y con mis ideas, pues no había mucha gente haciéndolo, la mayoría pues no lo hacían, y en México no se hacía. Eso fue ya no me acuerdo, en 1996, 97. Sí, más o menos como el 96, 97. Entonces hacer parejas no era tan difícil. Ya tenía yo unas parejas, hice unas 12 parejas, pues tenía la opción de tener los peces. Y había que conseguir lo que se les da de comer a las larvas, que es rotífero, y además fitoplancton, ¿no? A microalga. Entonces fui al acuario de siempre, al que les digo, y pregunté, oigan, ¿y ustedes no tienen rotífero? Porque ellos criaban peces. Pues ahí tenemos una cepa que no sabemos ni qué hacer con ella, porque es de agua salada y nosotros pedimos de agua dulce y nos llegó la de agua salada. Y pues ya saben qué hacer con ella, ¿no? De aquí soy. Entonces me la pasaron, me la conseguí. Había microalga, esa sí no tenían, pero la microalga ya en esa época existía un poco la forma de conseguir las cosas por internet, ya empezaba a haber computadoras y algo de internet. Y entonces pedí en Estados Unidos que me mandaran unos cultivos de microalga. Afortunadamente en esa época las fronteras no eran tan exigentes, entonces llegaron por correo a la puerta de su casa, y su casa, si decimos en México mi casa es tu casa, entonces siempre vamos a decir su casa, ¿no? Que es la casa de ustedes, no es mi casa. Y entonces llegaron y pues ya tenía yo microalga y ya tenía rotíferos, y pues a ver a qué horas empezaban a poner huevos para empezar a tener yo huevos para trabajar. Los peces payaso, ahí lo aprendí. Tardan a veces hasta 2 años en madurar y en desovar. Y entonces, pues ya tenía yo el cultivo de alga, ya tenía yo el cultivo de rotífero, ya era yo experto cultivando algas, era experto cultivando rotíferos, y sentado esperando, viendo cuándo se les ocurría a los peces payasos desovar. Pasaron un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasaron 8 meses, pasaron 10 meses, y yo seguía cultivando mis rotíferos y mi microalga para que no se me murieran, y los peces payasos seguían sin desovar. Y la vida cuando te busca, te encuentra, ¿no? Porque en esa época decidí hacer unas parejas de pez payaso, lo cual es bastante sencillo. Hacer una pareja de pez payaso, lo que necesitas son 2 peces payaso, que son hermafroditas protognomónicos, que significa que cambian de sexo. Los peces payaso nacen sin un sexo determinado, y
adoptan el sexo que es necesario. En la forma de vivir en la naturaleza, los peces payaso viven una pareja adulta en una anémona, rodeada de varios juveniles sin sexo. ¿Qué pasa cuando alguno de esos adultos muere? Si es la hembra, que es la más grande normalmente, el macho, que es el grande en ese momento, pues se hace hembra, y el juvenil más grande se hace macho. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si el que desaparece es el macho, bueno, el juvenil más grande se hace macho y ya directo, ¿no? Pero así es como funciona la vida en los peces payaso. Casi sería como criar ángeles en agua dulce, ¿no? O sea, no son súper fáciles, no cualquiera los cría, pero bueno, digamos que de marinos es lo más fácil que se puede hacer. Hay unos más fáciles, los cardenales de Bangay, porque son criadores de boca, incuban en la boca y nacen las crías ya sin necesidad de pasar por una fase larvaria, entonces son mucho más fáciles de criar, pero son un poquito más difíciles en las parejas, son más difíciles de conseguir, los adultos casi nunca comen alimento más que alimento vivo, entonces son un poquito más latosos, pero son más fáciles de criar. Entonces también cría cardenales de Bangay, pues eso era fácil, crié payasos, y ya después de criar payasos, pues te aburres, ¿no? Y entonces ahora voy a poner algo más difícil. Entonces me puse a buscar otras especies para criar y me metí con la Pseudochromis. En esa época crié una Pseudochromis friedmani, que también fueron no tan, bueno, difíciles, bastante difíciles, pero salieron adelante. Y bueno, ya llegué a la cima de los peces marinos que comen rotíferos, ¿no? Que podíamos alimentar a base de rotíferos. Que seguía alimentar a base de copépodos, patacoides, que son copépodos muy chiquitos, y esos ya no pude conseguirlos, y hasta ahí llegué a la pared y ya no pude avanzar con las damiselas, obviamente cirujanos y eso es otra cosa, pero pues ya con las damiselas, a lo mejor con los gobios mandarines, con ese tipo de animales ya no pude pasar. Entonces estuve un tiempo creando payasos, ya como era algo como muy rutinario, me aburrí y dejé los peces payasos. Así fue como realmente yo me metí en esto de la cría de los peces marinos. Hace 10 años dejé de criar pez payaso y ahora con la pandemia y todo, pues volví a decidir que iba a volver a hacerlo. Entonces estamos en ese proceso. También aprovechando lo de la pandemia, pues tenía yo los acuarios un poco vacíos y siempre me ha gustado ver cómo crían los peces disco. Hace como 6 años crié peces disco y tener una pareja de peces disco es algo muy bonito, entonces conseguí una pareja de peces disco y cuando uno es medio picado en esto, pues una pareja lleva a 2, ya 3, ya 4 y ahorita tengo 9 parejas de peces disco criando, algunas con éxito, otras sin éxito. También los discos son bastante complicados de criar, como los discos también tardan y son complicados y todo, y los acuarios estaban un poco vacíos, decidí que pues iba a comprar unos ángeles, pues esos eran más fáciles de criar, y esos sí se dan como conejos, ¿no? Esos hay ángeles por todos lados. Entonces tengo ángeles, por eso el canal se llama así, Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Así se llama mi canal, porque pues eso es lo que hay. Bueno, ya hay más cosas. Empecé creando eso, el canal hace un año y medio decidí que ya no nada más iban a estar los shorts de lo que hacía yo, sino que iba a ser los pequeños, armarlos un poquito y enseñar un poquito a la gente realmente lo que hacemos o lo que he hecho en mi vida, y entonces hacer un poquito más educativo mi canal. Entonces empecé a juntar, empecé a aprender a editar, empecé a tratar de aprender a editar porque no soy muy bueno en esto, pero bueno, trata de hacer las cosas. Entonces mi canal ya ahora se dedica a ayudarlos a tener acuarios, a disfrutar del acuarismo. Eso es algo que es mi filosofía. El acuarismo hay que disfrutarlo, no sufrirlo. Entonces mi filosofía se basa en eso. Y bueno, pues tengo agua dulce, tengo salada. Entonces si todavía es un poquito necio en esto, dice, me voy a meter al internet y seguro en el Facebook pregunto que cómo le hago para tener 2 payasitos y ya me van a decir cómo no, porque del acuario seguro me quería vender más. Entonces me meto al internet y veo cómo tener 2 payasitos y salen los sabios del internet, que si hay algunos de ustedes que saben el internet, discúlpenme, pero los sabios del internet que no tienen acuario, pero han leído o creen haber leído algo, y entonces dicen lo mismo que le dijeron en el acuario.
Entonces, pues si no tienes 3, 4 mil dólares, no te metas a tener un acuario marino. Y entonces, pues la gente dice, pues no, pues es imposible, tener acuarios marinos es carísimo, es muy difícil. Y entonces se hace un mito, ¿no? Estamos en el mito del acuarismo marino, imposible, difícil y carísimo. La verdad es que no es así. La verdad es que no tiene nada de eso y cada vez es más fácil. Y te voy a platicar por qué. Pero la verdad es que el acuarismo marino y el acuarismo de agua dulce pues es lo mismo. Es comprometerte con tus animales, estudiar un poquito cómo mantenerlos en las mejores condiciones y en base a eso manejarlos, ¿no? ¿Qué pasa con los peces marinos? Peces marinos son peces que se viven en el mar, normalmente son capturados, ya hay bastante criado en cautiverio, pero todavía no es suficiente, la mayoría sigue siendo de captura. Entonces son animales que están acostumbrados al mar. Volten a ver el mar, es inmenso. Un cirujano que está nadando en el mar, ahorita puede nadar de aquí a 3, 4 kilómetros para ir a comer y regresar en la noche para acá, otros 2 kilómetros, y estar nadando todo el tiempo en aguas super oxigenadas, con muchos otros peces, está diferente. Lo capturan, lo meten en una bolsita, nos lo mandan al acuario, llega a nuestro país y decimos, no, yo le voy a dar un espacio súper grande, 500 litros y 1,5 metros de largo. Estamos hablando que nada a 3 kilómetros diarios, ¿no? O sea, traten de comprar cautiverio. Todo lo que puedan comprar criado en cautiverio es más fácil tener éxito, o muy probablemente les vaya muy bien. Entonces, la mayoría de los corales, salvo que quiera una especie muy extraña y exótica y todo, que sea importada todavía o traída de algún lugar raro, la mayoría de los corales no va a tener ningún problema para sobrevivir. Los peces criados en cautiverio, en México todavía tenemos casi puros payasos. Pocas otras especies, pero la mayoría son puros payasos. Los cardenales de Bangay ya casi todos vienen criados en cautiverio. A los caballos de mar, muchos ya vienen criados en cautiverio. Entonces, algunas especies tendrían que buscar especies criadas en cautiverio si quieren tener éxito en el acuarismo marino. Y ya, si tienes un par de payasos criados en cautiverio, los peces payaso en el mar no hacen lo que es el cirujano, no nadan 3 kilómetros para ir a comer. Entonces el acuarismo marino yo lo veo que tiene mucho futuro, con peces criados en cautiverio, cada vez están saliendo más criados en cautiverio, cada vez va a ser un poco más fácil conseguirlos, la captura en el mar está siendo más difícil, por eso ya no hay cirujanos amarillos. Vamos a ver un cambio en la filosofía del acuarismo marino, pero en cuanto a no capturar peces, tener peces criados en cautiverio, el tener peces criados en cautiverio nos va a llevar a tener muchos más peces, a tener menos mortandad. Creo que nos va a ir bien en el acuarismo marino pronto. Esto va a ir mejorando. Cada vez hay más equipo súper sofisticado para los corales y todo. Al final yo creo que sí funciona. Claro que funciona, te hace la vida un poco más fácil, pero puedes hacerlo sin eso, sin ningún problema. Nada más con conocimiento, viendo, estudiando y leyendo un poquitín de lo que vas a hacer y no debemos tener ningún problema. Vemos mucha gente que estamos tratando de dar mucha experiencia, enseñárselas. Cryptocarion, Odinium, ¿qué más podemos tener? Pues esos son principalmente Cryptocarion y Odinium, que son muy parecidos, el Leech y el Odinium, ¿no? Esas son las enfermedades más comunes en el acuarismo marino. Hay que ver el video o saber un poquito el ciclo del parásito, de los dos parásitos, del Leech y del Odinium. Los dos viven dentro del pez, se sueltan del pez. Cuando se sueltan del pez producen un quiste, ese quiste produce muchos huevitos. Cuando se rompen esos huevitos en el agua, salen un chorro de parásitos y contaminan a los peces. Ahí es cuando podemos matar el parásito. Cuando está dentro del pez no se puede matar. Entonces tenemos una oportunidad a los 6, 8, 10 días de que se salió del pez. Y es la oportunidad, pues con cobre, con verde malaquita, con algunos otros medicamentos, hasta metronidazol, donde sí pueden pegarle al parásito. Bueno, ese sería un rápido tratamiento de los parásitos. Vean mi canal, ahí está, justo lo acabo de subir hace menos de una semana para que lo encuentres rápido, cómo tratar enfermedades de los peces marinos. Por alguna razón el teléfono descompuesto de la gente dijo hay que ciclar sin peces y sin animales un mes el acuario vacío y viéndolo cómo funciona.
Y eso, o sea, el ciclo del amonio, perfecto. Tienes que pasar el ciclo del amonio. ¿De dónde vas a sacar amonio? Para darle de comer a las bacterias. Ah, entonces me ocurrió que entonces le voy a dar de comer, echar comida para peces y de ahí está el amonio. Sí, el que se pudra la comida para peces libera un poquito de amonio. ¿Cuánto amonio libera 3 hojuelas o 5 hojuelas o cuántas hojuelas le voy a dar? Vamos a poner 10 hojuelas para que sea muy facilito. 10 hojuelas diarias y entonces se producen las bacterias que comen ese amonio y que pasan a nitritos y que hacen el ciclo de nitrato. Pues perfecto. Entonces yo tengo suficientes bacterias para 10 hojuelas diarias. Después de un mes tengo suficientes bacterias para 10 hojuelas diarias. ¿Qué pasa cuando meto 10 peces? No hay bacterias. Entonces, bola, se me muere todo. Y entonces estuve un mes ciclando mi acuario y viéndolo bien bonito, y echándole sus hojuelitas, y cuando eché los peces se me murieron. Entonces esto no funciona, esto marino no es para mí, ¿no? Entonces dejo el acuario marino. No, señores, no va por ahí. Estamos amonio que se produzca continuamente para que haya bacterias y que esas bacterias crezcan y se reproduzcan y tengamos capacidad de manejar ese amonio. Y entonces yo ciclo con peces, con payasos, porque aguantan un chorro los cambios. Antes eran con damiselas, pero las damiselas, además son aguantadoras, luego ya no sabías qué hacer con ellas. Pero los payasos no pasa nada, si te queda el payaso, que es lo más para que va a sobrevivir sin problema, 1 o 2, tampoco le metan 50, porque no va a ser, pues ahí vas a tener tu pez payaso, no vas a tener problema. Pero si metes corales, también van a producir un poquito de amonio, van a producir nitritos y todo, y esos aguantan todavía más. Entonces ahora pudieras ciclar con corales. Algunos corales blandos, no tan caros, especies que reproducieron por toneladas el vecino. Bueno, vamos a dar una pequeña tour por el Fish Room. El Fish Room es un laboratorio más que un lugar de exposición de peces. Hay muchos acuarios que no tienen más que una pareja, no tienen fondo, no tienen plantas. No se ve muy bonito para exhibirlo al público, pero es práctico para mí. Este sería tal vez el acuario más de exposición que tengo, es el acuario más grande que tengo. Son aproximadamente 3,000 litros de agua, es agua dulce ahora. Este fue marino muchos años, inclusive tuvo algunos tiburones leopardo, un par de tiburones leopardo que vieron muchos años aquí, como 15 años. Pero ya me cansé y lo hice de agua dulce. Pusimos una familia de cíclidos africanos y americanos. Y es un acuario autosuficiente totalmente, nada más les doy de comer. Pero autosuficiente en cuanto a que nacen crías, se mueren los adultos más viejitos, vuelven a nacer crías, se mueren los adultos más viejitos. Tiene una cantidad de peces que no tengo la menor idea. Porque pues están naciendo continuamente y están desapareciendo continuamente. Pero es el acuario que está afuera. Allá adentro se ve el Fish Room. Eso separa el cuarto de estar del Fish Room, este acuario. Y entonces ese es el acuario que vamos a ver primero, que bueno, desde afuera se ve, es el acuario que vemos. Ahí tenemos un frontosita que nació aquí, muchos han nacido aquí, casi todos los peces que están aquí más bien han nacido aquí. Acá tenemos un tanque con discos, este tanque tiene aproximadamente 470 litros y este es medio hacia arriba, es más alto que ancho, pero este es de discos. Acá el rack de discos. Tengo que grabar el sonido aparte porque si grabo directo no se oye nada más oyen las bombas y se oye muchísimo ruido. Aquí hay ahorita hay 9 parejas. Y ahorita nada más esta tiene huevos, nada más está cuidando huevos. De repente ahí desovan varias y tenemos algunas crías ahí cuidando crías. Ahorita no están haciéndolo, pero les voy a subir un par de videos de cuando están criando crías. La verdad es que son muy interesantes los discos. No son marinos, pero son muy interesantes. Son animales muy bonitos para criar. Así se ve una pareja de discos criando a sus bebés. Los discos son pseudomamíferos, entonces los bebés comen de una secreción que producen los padres. Y más o menos a los 9-10 días ya les empiezo a dar artemia para tratar de que coman otra cosa aparte del mucus que producen los padres. Porque ya empiezan a crecer y los pican y bueno, se los van comiendo a los papás, los van lastimando. Para que eso no suceda, pues hay que darles artemia. Pero vean qué bonito se ve un enjambre de discos con sus papás. La verdad es que eso vale mucho la pena. A mí que me gusta criar es de las imágenes que más me gustan. Por ahí entre las preguntas es qué peces me gustan más. Estos son de los que más podrían gustarme.
¿Cuáles han sido mis mayores satisfacciones? Criar discos es una de ellas. Criar payasos y marinos también, pero al fin y al cabo creo que los discos han sido un poco más difíciles. Entonces criar discos es una de mis grandes satisfacciones y de mis placeres, ¿no? Porque cuando quiero tener esto, pues consigo unas parejas y me pongo a crear unos discos. Se ven hermosos haciéndolo. Entonces bueno, así se ven. Vamos a seguir enseñándoles un poquito de lo que hay en el Fish Room y de lo que ha habido en él. Acá otro módulo de marinos, donde tenemos algunos ya a punto de salir. Estos ya están a la venta. Son mis peces a la venta. Tenemos un poquito de todo. Hay ocelaris normales, hay snowflakes, hay frostbites, hay white Wyoming, hay algunos black photon también. Hay un poquito de todo. Esa es una parte ahí del rack de los que ya están por salir, los que están más grandes y ya están para salir esos chiquillos. Acá tenemos algunas parejas de payasos. Esos son unos Black Ocelaris o Darwin con huevos. Todos tienen huevos. Algunas en la cristal como que no depositaron en las macetas, sino en el cristal. Bueno, estas son parejas con huevos, incubándolos. Miren, están adentro de la maceta. Se ven los huevos y como los está cuidando el macho, que es el chiquito, la hembra es la grande. Siempre así son los payasos. Aquí tenemos otro grupo, otra pareja, que también tienen por ahí sus huevecitos. Y acá tenemos esta otra que son unos tomates. Miren, ahí atrás están sobre ahí pegados al tubo. Ahí están. Acá algunas crías. Hay ocelaris, hay tomates. Ahí están en peceras de 10 galones en un sistema donde están compartiendo todos el sistema central, el filtro atrás, y están ahí las crías. Hay diversas edades, diversos tamaños, y ya van creciendo poco a poquito. Entonces ahí está un sistema de crías. No hay tantas como podrán ver, como les digo, no es un afán comercial lo que tengo, sino nada más por experimentar y por sacar algunas crías nada más. Acá algunas parejas jóvenes de payaso formándose, todavía están muy jovencillas apenas, pero están en formación. Tenemos aquí algunas ya grandes y adultas, ya están próximas a desovar o algunas ya han desobado. Estas ya están en proceso de producir. Hay unas ya grandes y adultas que ya están produciendo. Y acá tenemos una de tomates. A ver, es que no puede, ahí está. El macho se fue a esconder con la luz del flash, no le gustó la idea. Pero bueno, esta es una pareja de tomates. Estos ya están bien grandes. Acá hay una pareja de cardenales de Bangay. Yo creo que ya algún día desovadarán, ya no van a tardar. Acá hay otras parejas de payasos. Esta está rara, nomás que me entró el reflejo ahí de ese. Estos también están bien bonitos, nada más que se puede esconder con la filmación. Ahorita a ver si regresando la vemos, la pareja. Esta es una pareja de ocelaris. Otra pareja de ocelaris. Otra pareja de ocelaris. Tienen ahí su marquita arriba. Miren, esta creo que ya salió. Ahí está. Estos son Snowflake. Medio diferentes, son raros, pero esta es una pareja de Snowflakes. Acá los racks de ángeles. Estos ángeles Smoky Blue. Los primeros que vimos son los papás de todos estos. Entonces ya son segunda generación.
Estos son Smoky Blues. Esos no. Estos sí son Smoky Blue. Ahorita de repente se les ve lo azul. Miren, ahí se ve lo más azul que tienen. Cuando brillan sobre la luz se ven bastante azules. Y esta pareja pues fue la original. Tenemos otras parejas acá. Hay otras parejas de ángeles, también nacieron aquí. Aquí hay algunas crías. Esta otra pareja, miren qué bonita está. Ya también hemos sacado crías de esta. Algunas crías de las crías que hemos tenido. Estas son tercera generación. Ya parejas que también ya están desobando. En fin, estos son los ángeles. Y por último, no menos importante, las zonas de crecimiento. Miren, ahí tengo ángeles, ahí hay ángeles. En acuarios de 10 galones, cubetas. Aquí criamos en donde se pueda. Tenemos betas, tenemos cebras. Están las cebras en las cubetas. Tenemos allá más cebras. Habíamos visto en Los Ángeles hasta un disco, está en un bote ahí. Aquí hay betas. En estas peceras tenemos también crecimiento de estos animales. Tenemos aquí los betas. Todos están nacidos aquí. Estamos viendo a ver cuál va a valer la pena y cuáles se van a vender para seguir criando alguna diferente. Y ahí se ve el acuario de los cíclidos. Sí, es bastante grande. También tengo este plantado, 150 litros en el centro de la sala. Tiene 2 vistas. Y está empotrado en la pared, totalmente empotrado en la pared. No hay forma de poner filtros abajo, filtros por ningún lado. Por eso están dentro los filtros. Pero en general se ve bastante bien del otro lado, la vista del otro lado. Y está ahí en medio de la madera. Entonces, este es un acuario plantado con peces monja transgénicos y cebras transgénicas, todas criadas por mí. Entonces, ese es el otro acuario que tenemos. Otro de los acuarios que tenemos. Más bien que tengo. Este está en casa de mis papás. También tengo un acuario tipo bala, 270 litros, en el consultorio. Lo tengo en la sala de espera del consultorio. Y pues como podrán ver, sí es con plantas artificiales, porque inicialmente era de cíclidos africanos. Y entonces le puse plantas artificiales y nunca se las he quitado. Ahora que puse el otro plantado, igual me animo ya a quitarle estos artificiales y ponerle naturales. Lo malo es que voy a tener que darle mucho más mantenimiento del que tiene. Tiene monjas, cebras, ángeles. Lo único que no es criado por mí son los guramis. Y creo que hay un sumatrano por ahí que también me regalaron. El plecostomus tampoco. Pero en general todo también es criado en casa. Y por último, pero no menos importante, un nanito, un acuario marino de 64 litros, diseñado por mí y mandado a hacer en acrílico. Es de 40 por 40 por 40, es un acuario pequeño, y montado hace 10 meses, con algunos corales y algunos peces hace 10 meses. Actualmente, como lo podrán ver, ahí tiene una anémona, van a verlo, está tupido de corales. Tiene los peces sin mayor problema. Y ese es el nano. Esta es la vista lateral o una de las vistas laterales. Estas cenias han crecido muchísimo, ya ven que son plaga y aquí se hicieron plaga. Quiero que toda la pared posterior se llene de cenias y en eso andamos. Y algunos otros corales que hay en este nano. Hemos tenido algunos problemas con los duros, entonces manejamos ya puro blando. La mayoría son blandos, hay unos que no son blandos, es que están ahí a un lado, los candies. Pero la mayoría son corales blandos. Pero sí se han reproducido muy bien, han crecido muy bien y este acuario se mantiene bastante bien desde hace 10 meses que lo montamos.